Hola, buenos días, disfrutones y disfrutonas. Buenos días a todos los que estáis escuchando de ambos canales, ya sea Sijana a las Estrellas, que la tenemos aquí presente. Ahora mismo la presentamos, aunque seguro que la conocéis muchos y muchas. Bienvenido porque hoy vamos a hablar de el despertar espiritual, despertar. O bueno, y ahora tú, Sijana, preséntate tú, dinos qué tal, cómo estás. Un placer tenerte aquí una vez más. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí haciendo este encuentro con mi querido amigo Namaba en Taras. Feliz de estar aquí, feliz siempre de compartir con todos los que estéis abiertos a recibir. Así que bueno, vamos a hacer esta entrevista y vamos desde nuestra propia experiencia siempre, a poder colaborar, acompañar y ayudar en lo que se pueda. Genial. Bueno, hay gente que estaba diciendo, Trinitario, Lama va en Taras, ¿esto qué es, no? Entonces, bueno, pues este es mi nombre espiritual, igual que el nombre espiritual de Sijana es Sijana. Eh, para que no os sorprendáis ni os asustéis, pero es un nombre que representa una energía cósmica y de esto, porque vamos a hablar del despertar hoy y de esto va. Entonces hemos decidido, aunque Sijana lo usa constantemente, usar este nombre para activar esta energía cósmica, porque el despertar tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia estelar, como decíamos hace un momento, fuera de cámara, que es lo mismo que la conciencia cósmica, el despertar de la conciencia cósmica, que somos seres supremos de luz viviendo una experiencia terrenal. Así que hoy tenemos esta entrevista maravillosa. Bueno, no es una entrevista, es una charla, ojo, porque vamos a hacer preguntas ambos. No, si Hanan ha venido a que yo le haga una entrevista, no. Hemos venido porque estamos iniciando un nuevo movimiento para charlar, ¿no? Aquí entre amigos. Ambos nos conocemos de una maravillosa escuela de conciencia en la que ambos estamos. Y vamos a responder preguntas que habéis hecho o que tenéis o que ni siquiera habéis hecho todavía, pero las tendréis algún día, ¿verdad, Sijana? Sí, seguro. Estas son, a ver, son preguntas donde yo creo que cada uno, bueno, pues se va a ver, ¿no? Nosotros vamos a responder desde nuestra propia experiencia, como decía, y si en algún momento alguien tiene y surgen preguntas que nos quieran pasar para otro espacio que se pueda dar, pues nos abrimos a recibir. Fantástico. Bueno, pues si quieres empezamos con la primera pregunta, Ujú. ¿vale? Vamos, ¿Vale? vamos al lío. Además, Vale. tengo que decir que este vídeo va a estar publicado tanto en mi canal de YouTube de Trinitario Sala como en el canal de YouTube de Sijana, para que podáis verlo siempre que queráis. Tengo aquí una pregunta, bueno, preguntas son maravillosas, como no, claro. Son preguntas muy de rayo amarillo, muy de iluminación, muy de despertar. Gracias, Ijana, por esta maravillosa creación. ¿Qué entiendes por el despertar de la conciencia? A ver, vamos a hablar aquí, vamos a un poco a presentar una base, porque esto del despertar, a ver de qué va. Además, has escrito, o perdona, la pregunta es de la conciencia. Me gusta esa palabra. Cuéntame. Sí, yo creo, a ver, desde mi lugar, y yo creo que es donde empieza la búsqueda, donde empiezas a saber quién eres en verdad, más allá de lo que piensas, de lo que sientes o de lo que haces en este momento. Em, y esto te impulsa a ver la vida con más claridad y también eh, con presencia y gratitud y propósito. Presencia, actitud y propósito. Interesante. Presencia que no es poco. Gratitud, que la gente parece que todo viene como ya dado y no agradecemos, no nos salimos a recibir ni agradecemos lo que tenemos. Y, y conciencia,
realmente, porque realmente nosotros somos conciencia. Siempre nos identificamos con el cuerpo físico, ¿no? Tanto, o con la mente, con esto, como digo yo, el chucho aquí que está todo el día pensando, pero realmente lo que somos es conciencia con mayúsculas, somos una energía. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de energía y con una mente divina, universal, conectado con el todo, ¿no? Ujú. Eso para mí el despertar realmente es eso, es darte cuenta de que eres un ser supremo de luz. Primero que eres un ser de luz y luego ya dices, oye, pues soy más grande de lo que pensaba en la luz. Eh, Ser supremo de luz viviendo una experiencia terrenal. O sea, que Ujú. realmente estás aquí y que formas parte de una unidad, no es nada separado. Entender para mí al despertar la conciencia, o sea, o sea, entender qué es el despertar de la conciencia, qué es esto, es, es el camino de que eres más que un cuerpo y una mente que está todo el día pensando. Exacto, y eso lleva un tiempo trascender el cuerpo, porque venimos identificándonos con el cuerpo. Creemos que ahí está todo, ¿no? Que tú eres así, de esta manera, y no es así. Nuestra búsqueda va más allá y esto pasa por trascender el cuerpo, ¿no? El cuerpo viene a hacer un trabajo como vehículo, pero nosotros somos mucho más. Somos una energía suprema, superior a lo que podemos imaginar. Nos hacemos o nos creemos muy pequeñitos. Tenemos que activar eso, pero eso nos lleva un tiempo, un tiempo de crecimiento. Claro, realmente, y además el despertar de la conciencia tiene mucho que ver, porque estamos hablando en micro, estamos hablando de uno mismo. Eh, pero también podemos hablar del despertar de la conciencia global, del planetita, este que estamos tan bonito y tan hermoso, que la pregunta que me hace mucho la gente es cómo podemos, hablando de despertar de la conciencia, cómo podemos realmente hacer un despertar hacia la conciencia global. Pero claro, eso se hace, yo me despierto y entonces despierta esa conciencia global, es decir, ayudando a otros o tomando conciencia de que si yo despierto, también otros me verán feliz, contento, divino, brillante. Y entonces dirán, pues yo quiero ser como esta persona. ¿Es así o no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Con nuestra propia presencia. Es decir, tenemos que hacer este trabajo por nosotros, pero es que este trabajo va a hacer un cambio alrededor de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por el otro, no podemos cambiar al otro, pero nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros mismos para poder hacer ese cambio que queremos ver en el mundo. Ocuparnos y responsabilizarnos Claro, y de no. luego en la siguiente, fíjate, con la siguiente pregunta es lo que viene ahora, que decías, ¿qué eventos o experiencias han sido catalizadores de tu despertar de conciencia? Porque es justo la continuación, ¿no? Es qué pasó en tu vida. O sea, hay un momento en que pasa algo que despierta, empiezas a despertar, que yo digo que es cuando empiezas a cuestionar la vida como te la han enseñado, la estructura, la matrix, empiezas a cuestionarla. Con un dolor, con un malestar, con una enfermedad, con un conflicto, o a veces, como digo yo ahora, los del año 2000 que despiertan un poco más suavemente la mayoría más cariñosamente. Antes lo hacíamos más a tortas. Eh, Sí. Ahora es como me he mudado, he cambiado, he ido al cole, ya tiene que ver más un poco con lo social, voy a decir así, más con tu propia independencia que con eventos más potentes, ¿no? Porque ya la conciencia no es tan pesada como antiguamente en otras décadas, voy a decir así. Entonces, la pregunta es, ¿qué hiciste tú? O sea, ¿cuál fue tu catalizador para ese despertar? Bueno, yo ya te lo dije esto en una entrevista que me hiciste. Fue cuando fui madre.
que no es poco, que no es poco. Ahí fue ese cambio, sí. Y ahí fue en aumento. Entonces ahí, junto con otras experiencias que a lo largo de mi vida he ido viendo cómo esas experiencias han hecho, pero como tú dices, si bien dices, han sido experiencias de romper. Es decir, para mí he crecido mucho en mi despertar, me ha ayudado mucho a crecer con las relaciones de pareja. Ahí he crecido muchísimo. Siempre cuando las personas despiertan, siempre tienes o tenemos un puntito, esto a mí lo he contado alguna vez, algo que nos toca más las narices, ¿vale? Que nos molesta más, que nos mueve, que nos crea incomodidad para cuestionar la vida como la conocemos, o lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, o sobre todo lo que estamos, en lo que estamos creyendo, que es, al fin y al cabo, es lo que estamos defendiendo cuando estamos viviendo hacia afuera y, y lo que estamos de alguna manera creando constantemente, porque aquello que estamos pensando es lo que estamos constantemente atrayendo también. También, y yo también creo que venimos con ciertas cosas a trabajar, ¿no? Cada uno venimos con una, nos hemos puesto la experiencia con ciertas cosas, ¿no? Entonces, especialmente yo me he puesto las relaciones de pareja, y he venido a trabajar, he venido a despertar o a trabajar esto. Aunque mi despertar fuera el que fue a partir de ser madre, yo he notado esos catalizadores que fueron los que también detonaron ese despertar. Ya. Bueno, es que realmente, vamos a ver, todo esto, ¿por qué necesitamos, digamos, decir, un cambio? O sea, ¿por qué necesitamos cuestionar? ¿Por qué necesitamos que nos pase algo? Pues evidentemente porque el programa mental de la estructura que tú has elegido cuando te encarnas en tu familia transgeneracional o incluso en ausencia de que no tengas padres, por ejemplo, porque eres huérfano o huérfana, esa estructura es fuerte, es rígida. Es verdad que las personas, por ejemplo, que tienen ahora 70 años, pues evidentemente la estructura era más fuerte, más rígida, más de clan, más de si te sales de este grupo vas a pasar escasez, necesidad y eso, o sea, como más primitivo, voy a decir así. Y hoy en día eso es ese tipo voy a decir, de ataduras, ¿no? De estructura, es mucho más sutil, pero es muy fuerte, porque ahora hablamos de crear necesidades. Antiguamente era sobrevivir, ya era más sobrevivir o ir a lo básico, casarte, tener hijos y todo eso, y hoy en día el despertar, la estructura tiene más que ver con lo social, en el sentido más de cómo me muestro al mundo, con todas las redes sociales, bueno, el móvil, los WhatsApp, cómo me expreso, todo eso, esa es ahora la estructura. O sea, hay gente que por ejemplo, le llamas y se molesta. Y dicen, pero ¿por qué me llamas y no me mandas un WhatsApp, ¿no? Y es Sí, sí, una sí, sí. generación que cuando querías hablar con alguien tiene que coger el teléfono y decir, hola, ¿está Pepe? No, ¿cuándo va a volver? Mañana, vale, pues mañana le llamo. Y todo, además, la exigencia social es también ahora, 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 cógemelo ahora. Es que no ha visto el WhatsApp, es que no ha visto el WhatsApp. Y hay gente que se enfada porque ha pasado una semana y no has visto el WhatsApp. Y yo digo, pues si Sí, lo has visto antes que llamabas y decía, llámalo la semana que viene, vale. Y ya la semana que viene llamabas, ¿a qué hora? Pues está. Y claro, todo el mundo sabía tus horarios porque sabían cuándo ibas, cuándo venías. Esto es muy sí, divertido. Claro, ahí notas esa diferenciación. ¿Dónde está la presión social? ¿Dónde está es decir, voy a decir, digo, la estructura de esa matriz, ¿no? Que es la que tienes que salir. sí. Bueno, la pregunta siguiente sería, ¿cómo se manifiesta el despertar de conciencia en las rutinas diarias?
Efectivamente, por eso estamos hablando ya de eso, de la rutina diaria. Sí, No, no, sí, sí, si sí. ves que vamos aquí enlazando ya sin querer, y eso que las hemos leído, bueno, yo he leído una vez las preguntas y me parecieron súper interesantes, pero fíjate cómo se van enlazando, porque fíjate, aquí ya estamos hablando de rutinas diarias. ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Cómo se manifiesta el despertar de la conciencia en las rutinas diarias? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué hace cuando tú estás despierto o cuando estás dormido que no estás haciendo cuando estás despierto? Pues mira, yo diría que darte cuenta de estar aquí ahora, del presente, estar aquí ahora. Para mí eso es ya estar despierto. Hacerte el observador de tu vida es estar despierto. Y crearte tus rutinas diarias, esos hábitos, pequeños hábitos que empiezan por un ratito de estar contigo en silencio y cómo este ratito a lo largo del tiempo se hace tu vida. Ya ese ratito que antes hacías una pequeña meditación o estabas en silencio haciendo una respiración consciente, cómo a lo largo del tiempo se convierte en tu forma de estar aquí. Efectivamente. Estar presente. Esa es la clave. La rutina diaria tiene mucho que ver, o sea, para mí tiene mucho que ver con, mira, voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que me gusta mucho observar y es cuando vemos los monjes, ya sean que sean tibetanos o sean zen japoneses o monjes de un monasterio de aquí, de donde estamos nosotros en España, donde sea. eh, yo no quiero ser un monje, no es lo importante, no quiero ser monje, pero sí el cómo madrugan, se levantan temprano, porque es la hora que ellos eligen, maitines para despertar el mundo temprano, cómo tienen todas las rutinas muy bien marcadas, que también tienen momentos de esparcimiento, de estar libres, de hacer lo que quieren, pero cuando vemos una persona que está, que le cuesta despertar, que está dormida, es una persona que normalmente eh, no tiene, o sea, no tiene marcado, o sea, es como que está muy disperso, ¿vale? El momento del despertar de la persona que está sufriendo, o cuando nosotros sufrimos, normalmente estamos dispersos. Estamos con muchas cosas, no estamos centrados. Eso nos dicen no estamos en el ahora. Tenemos en la conciencia mucho el hacer, 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 todo, y además todo hacia afuera. Hacer, satisfacer. Por eso las personas que despiertan, o lo que conocemos también, trabajadores de la luz, también que se llaman, tienden mucho a decir, ah, vale, confundir el despertar como un despertar espiritual hacia el servicio a los demás incondicional. Eso está bien, si estás preparado por tu conciencia para ello, fantástico. Pero si no, claro, eso es todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y al final hay un gran desgaste, explotan y entonces dicen, pues vaya rollo, ¿no? Por decir una palabrota, una palabra fea, vaya rollo con esto de la despertar, mejor me voy a lo de antes, que me mola más. Eso es muy habitual también al despertar, pero es porque no estás entendiendo que el cambio no se hace afuera, el cambio es hacia adentro, en tú estar más presente y dedicar tiempo, escucharte a donde tu corazón te quiere llevar, no donde lo que pasa afuera te quiere llevar, porque entonces ya no es tu realidad, es la realidad de otros. Entonces, claro, llega un momento que tu vida no está donde tú quieres, porque intentando complacer a los demás o dar servicio a otros, te has salido completamente de ti. Sí, hay que empezar a ir a ti, a ese lugar que hemos dejado y del que no nos conocemos, porque realmente no nos conocemos. Entonces tenemos que volver a reencontrarnos y ahí solo se da en el silencio, con uno. Entonces esto es complicado para muchas personas, estar en silencio, Sí, sí. Sí, estar además un con uno. ejercicio sencillo que es, siéntate ahí 5 minutos y no hagas nada. Exacto. Y Es, la gente dice, pero ¿puedo coger el móvil? ¿Pero puedo encender la tele? ¿Pero puedo coger un libro?
A mí me pasaba también, ¿eh? Eso de estar sin hacer nada, uff, madre mía. Pues yo, al contrario, desde muy niña me ha gustado mucho el silencio, estar conmigo, estar en mi habitación, escuchar el silencio. Y me ha gustado tanto que era algo que lo traía innato, porque yo esto lo he traído, a mí nadie me ha enseñado. Mis padres no me enseñaron a estar así, al contrario, mis padres dirían, esta chica, ¿no? En vez de estar en otro lado jugando, ¿no? Estar en su habitación. Pero es algo que yo estaba en mi salsa. Es algo que en el silencio para mí era mi lugar favorito. Entonces yo entiendo que todo el mundo no está preparado para esto. Pero sí es verdad que el mundo va hacia el silencio. Exacto, Pero sí. un silencio agradable, reparador, un silencio equilibrado. No quiere decir que tengo que estar todo el día en silencio y hacer No, tampoco eso. monje de clausura, monja de clausura y en silencio todo el día. No, no se trata de eso. Se trata de que también está bien. Si te gusta, quieres esa vida, pues fantástico. Se trata de, fíjate que la siguiente pregunta es: ¿qué prácticas te ayudan a mantenerte presente en medio del estrés o la prisa, ¿no? Que es lo que estamos hablando precisamente. Fíjate que cuando yo, por ejemplo, identifico que cuando yo dedico en mi día un momento, 2 momentos para tener o sea, para estar en silencio, el día me resulta más enriquecedor, como más claro, como que tengo la sensación de que he aprovechado mejor el día, aunque haya sido un día terrorífico, o con prisas o con muchas cosas, loco o como sea. Eh, es como, por ejemplo, un ejemplo que pongo mucho claro, siempre lo he puesto, y me gusta mucho leer, antes leía mucha novela de literatura y demás, pero literatura, y me acuerdo que cuando terminaba un libro, yo me quedaba, cerraba el libro, que te quedas ahí como con la historia terminada, es decir, y lo que hacía hacía como si fuera un duelo, y me tiraba como un día, 2 días, y a veces hasta una semana que no tocaba otro libro, saboreando el libro que había terminado. Ajá. Cuando ahora la gente es otro libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Porque era como... y eso me hacía como disfrutar mucho más el libro. Eh, Hoy en día es todo, de verdad que todo está más acelerado. Incluso a mí me cuesta más hacer eso, porque ya estás leyendo un libro y te están proponiendo otro. Ayer estaba dando una clase de los alumnos del Manifiesto de la Disfrutora y yo y decía, oye, este libro que recomendaste, sí, muy tal, y al final acabé recomendando otros dos. Digo, ya les he mandado 3 libros. Cada clase que hago le mando un libro y al final no va a tener tiempo. Evidentemente, eso es lo que pasa hoy con todo, es que hay tanta información. ¿Y has visto este vídeo? ¿Ya has visto esto? ¿Ya has visto tal? Y cuando llevas un rato dices, mira, yo no puedo ver todo lo que me manda todo el mundo. Entonces, claro, la práctica realmente es centrarse en lo importante, en lo esencial, ¿no? Las prácticas tienen que ser hacia lo que tú quieres conseguir. Por eso es muy importante saber hacia dónde vas. Claro, y para todo esto que estás diciendo, lo importante es sentirte, porque ahí está la guía, ¿sabes? Te pueden ofrecer 3 libros, pero si tú te paras a sentir lo que es para ti en este momento, Mm. al final sabes qué es. Y como prácticas que te ayudan a mantenerte en el presente, pues yo diría que darte un paseo sin móvil, simplemente por el hecho de pasear, de observar lo que te rodea. Incluso sentarte en un parque, en un banco y observar lo que ves. Eso es estar presente. Y Sí, si lo hiciéramos todos los días, nos ayudaría mucho. Eh, Porque la observación de los pájaros, de cómo se mueven, incluso es que ver la naturaleza y pararte es un acto
de ver, ¿no? De ver el mundo más allá de lo que es la televisión, el móvil, y ver de que tú eres parte de todo eso, de que formas parte de eso, fundirte con ello nos ayuda. Obviamente, sí. Bueno, o por ejemplo, vas a correr, corres sin auriculares y sin teléfono. No pasa nada si no pasa nada si dejas el teléfono. Yo lo hago si te vas a andar sin el teléfono. Hay veces que quiero escuchar una cosa y quiero ganar tiempo y me lo llevo, me lo pongo y lo voy escuchando. Pero intentar hacer las cosas sin el teléfono ya es mucho para relajar ese estrés. A todo lo que genera información, dejarlo a un lado, ver la tele y ver la tele. Y no ver la tele con el móvil, con... A veces estamos los cuatro en casa viendo la tele y estamos, evidentemente no es una cosa que nos guste, no sé, viendo una serie o algo que no estamos así como que sí, pero no. Y entonces estamos, los cuatro que estamos en casa, estamos yo con el móvil, mi mujer con el móvil haciendo, perdón, estudiando inglés con una aplicación, yo viendo un artículo, mi hija jugando con una Nintendo Switch y mi hijo mirando el móvil hablando con los amigos. Y está la tele puesta, digo. Es decir, hacer una sola cosa hoy en día es un reto. O sea, no es un reto, es una necesidad que tenemos y ayuda mucho a, pues eso, a frenar un poco esa idea que se ha creado de que la multitarea es positiva, porque está demostrada que no es una herramienta productiva realmente. Hacer una sola cosa, que no es poco. Bueno, tenemos aquí la siguiente pregunta que está perfectamente enlazada. ¿Y qué papel juega la alimentación, el sueño o el entorno en tu nivel de conciencia diaria? O sea, sí, exactamente, cómo aumentar, ¿no? Cómo elevar esa conciencia. Yo no sé tú si eres la alimentación, yo esa parte la tengo muy clara. Cada uno tiene que buscar, experimentar, probar qué es lo que le sienta bien, porque solo tú puedes sentir lo que pasa por tu cuerpo. Exacto. Todo es, es que es como la montaña rusa, ¿no? Yo, por ejemplo, en un momento dado decidí dejar las harinas y luego llegó un momento que dije, bueno, yo estoy también aquí para experimentar. Intento llevar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio con todo, ¿no? Con comer fruta, verdura. Y lo que me funciona mucho es sentir lo que me apetece. Esto ha sido parte de mi vida siempre, ¿no? A la hora de comer, ¿qué me apetece, ¿no? Mi cuerpo me lo dice. Hay veces que he abierto la nevera y con la misma las he cerrado porque nada me apetecía, ¿no? Otras veces lo tengo claro, ¿no? Sé muy claro lo que me apetece y voy a por ello. Yo me guío mucho por mi sentir de lo que mi cuerpo me pide. El sueño, pues yo la verdad es que siento con respecto a esto, no sé si a ti te pasa, pero yo cada vez necesito menos sueño, menos dormir, menos horas. Me despierto muchas veces, intento dormir en torno a 7 horas, una cosa así, 6, 7 horas, pero me despierto a lo largo de la noche, me despierto y cada vez siento eso, que tengo menos necesidad de sueño. Em, Porque no tengo ruido mental, no tengo estrés mental, es como que estoy más en ese equilibrio, ¿no? Y siento esto de que necesito menos dormir. Bueno, eso tiene un sentido, porque realmente nosotros tenemos un campo mental y emocional, y cuando tú estás descansado mentalmente y no estás sometido a estrés o a estrés a largo plazo, que hay gente dicen, no tengo estrés, tengo una vida tranquila, pero es que el estrés está implantado en su cerebro, en su cuerpo, de años atrás, de eventos que han ocurrido o de traumas y cosas así. Pero realmente como decías tú,
todo esto tienes que tú entender que cuando tú despiertas, tu campo mental, o sea, y tú no estás sometido a ese estrés, tu campo mental, emocional no está trabajando a la misma velocidad, no genera tanta información y por lo tanto cuando llega la hora del sueño, el cuerpo hace su reordenación las primeras horas, se reordena físicamente porque cada órgano empieza a trabajar de una manera para hacer su propia limpieza y luego empieza, durante esa limpieza física también se está produciendo una limpieza mental de ordenar todas las ideas. Tus neuronas están ahí a mil en las primeras horas y luego entonces se produce lo que es el sueño espiritual. Entonces es más ligero, más tranquilo, se produce antes y el cuerpo se repara mucho mejor. Evidentemente, aquí tiene mucho que ver también el intentar no tener horas introspectivas, porque el cuerpo es una cosa que yo, a pesar de que yo a veces me acuesto tarde por el trabajo, por los directos y demás, pero sí es verdad que cuando yo me acuesto temprano a cuando me acuesto tarde, aunque duerman las mismas horas, pues el cuerpo no se levanta igual. El despertar espiritual, y claro, dar más horas al sueño espiritual ayuda muchísimo en el despertar, porque, o vamos a decir, a elevar tu conciencia, porque es como que tú empleas, aunque el tiempo y el espacio no existen, en esos estados de conciencia, pero sí empiezas, sí es importante a qué hora empiezas tú ese sueño espiritual. Es decir, primero se hace un sueño mental, que se repara todo, y luego a partir de sobre todo la hora trina que todo el mundo conoce. Entonces es cuando pasamos a la hora espiritual. Si esa hora trina, si tú te vas a dormir a las 2 de la mañana y la hora trina empieza a las 3 de la mañana, solo le has dado una hora de reparación a tu sueño mental. Entonces el sueño espiritual es más corto o es más movido, voy a decir así. Estoy hablando por mi experiencia. Y si tú te vas a dormir, por ejemplo, a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana tú ya has dormido 4 horas y por lo tanto el sueño mental está ya adelantado, incluso se adelanta el despertar la hora espiritual del sueño y por eso hay tantas personas que se despiertan a las 3:33, 3 y algo. Es porque ya se acuestan temprano, hay gente que se acuesta a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón. Entonces, claro, cuando llegaste de la mañana lleva 5 horas durmiendo. Hay gente que me dice, yo es que cuando son las 5 ya estoy despierto y no puedo dormir. Y digo, ya, porque te has levantado, te has acostado a las 10. Claro, claro. Otra cosa es que tú te acostas a las 2 de la mañana y a las 5 estás despierto, entonces tienes un problema. A lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo tu cuerpo va a sufrir. Evidentemente, darle buen sueño, buen descanso y alimentación. Pues que una cosa también que yo he observado que ya no es del mundo espiritual, o sea, ya no es de despertar la conciencia, el sentido común es no irte a la cama con la barriga llena, por ejemplo, ¿no? Porque el sueño va a ser un poquito más pesado. Y lo mismo, tu cuerpo no va a reparar igual y encima te vas a dormir. Como cuando te vas de fiesta, te acuestas a las 2, las 3, las 4 de la mañana Uf, madre mía. y encima te vas con la barriga, con todo el alcohol, si bebes alcohol, o con toda la barriga llena, o con la resaca, o como sea. Por eso, si te vas de fiesta, por lo menos baila, que te baje la comida. Bueno, esto es un poco el... Pero yo sobre todo el tema de la alimentación, sueño y demás, yo creo que es una cosa muy personal. Sí es verdad que cuando, por ejemplo, si quieres comer mejor, está bien ya no solo mirar internet, sino buscar profesionales que sepan cómo orientarte porque te van a ahorrar mucho trabajo, mucho experimentar. Pero aún así, cuando vayas a esa consulta con esa persona, sea online, presencial, te dirá, ¿cómo te has sentido esta semana? Eso por lo menos yo creo que lo haría un buen profesional. ¿Cómo te has sentado esto? ¿Qué has comido? A ver, dime, ¿qué tal? Y el domingo y tal. Entonces te hace preguntas sobre tus hábitos diarios, te hace preguntas sobre cómo te han sentado las cosas, si has comido mucho de una cosa, de otra. Es decir, te orienta siempre, pero con una base. Pues claro, hay gente, sí ve mucho internet, perdón, mucho la gente que está experimentando porque internet hay tanta información que al final de tanta información, una vez más, hablando de exceso de información, al final no saben ni lo que están comiendo o no saben ni por qué ni de qué manera. Y o al final acaban diciendo, pues a tomar, pues saco, me voy, me como lo que yo quiera. Y al final dejan no las dietas, sino la comida sana, que no hablamos de dietas, hablamos de comer sano. Porque sí es verdad que la alimentación es importante también para,
para la conciencia, para tu cerebro, para tu estómago. Es muy importante el sueño, la alimentación y digamos, nutrir a tu mente con cosas agradables. Yo siempre recomiendo a la gente que deje, por lo menos, si puede, si no es tan importante, el despertar espiritual, elevando la conciencia y ver películas de terror no es complementario. No sé si tú piensas lo mismo que yo. A ver, yo también estuve en esa época de que me encantaban, porque a mí me ha encantado siempre lo esotérico, siempre, desde que era una mica. A mí me encantaban las películas de espíritus, de cosas sobrenaturales, extraterrestres, todo eso me encantaba, me encantaba. Entonces, también me gustaba ese suspense, ¿no? En una película de susto. Pero fíjate que a medida que ya comencé este camino, he ido quitando todo eso de mi realidad, ¿no? De hecho, busco películas que me aporten, ¿no? Por ejemplo, incluso pido que se me muestren películas de estas porque estoy viendo que hay plataformas que está llena de drama, de terror, de cosas que nos mantienen en vilo, ¿no? Y también he experimentado esto, ¿no? Me he visto una película y me he ido a dormir y cómo se ha presentado eso que he visto en la película, en mis sueños, que no me ha generado un sueño placentero, al contrario, me ha estado rompiendo el descanso, pero no por miedo, sino porque se me venían las imágenes de la película. Y entonces, ¿cómo también yo experimento esto? ¿Cómo esto me hace estar bien o por el contrario me incomoda, ¿no? Me hace de pasar mal rato. Entonces, pues yo creo que ver una película de cosas bonitas, ¿no? Que nos aporte cosas positivas, nos va a ayudar más que si nos metemos a ver estos tipos de películas terroríficos o de catástrofes o de fin del mundo o de todas estas cosas que cada vez hay más. Claro, es que además tenemos en cuenta, estás hablando también de hábitos, una vez más. Y los hábitos también, fíjate, enlaza con la siguiente pregunta, ¿cómo afecta el despertar de la conciencia a nivel de relaciones, ¿no? Tus hábitos te llevan a tener ciertas relaciones. Si te gusta el cine, buscas personas que te gusten el cine. Si te gusta la vida correr, vas a juntarte con personas que le gustan correr. Si le gusta la película de terror, te vas a juntar personas que van a películas de terror. Yo ahora mismo, si pienso qué personas me relaciono que ven películas de terror, digo, es que no, ahora mismo no conozco ninguna que vea películas de terror. ¿Pero por qué? Porque no las veo. Al final, los hábitos tienen mucho que ver con las relaciones con los demás. Yo siempre, y esto en el mundo del coaching se habla mucho, se comenta mucho. ¿Quieres tener una pareja? ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja? Pues dicen, por ejemplo, que vayas a buscar, si vas a buscar a pareja, ve dónde están las parejas o sea, con el estilo de vida que a ti te gustaría tener o que tú tienes. Voy a decir así, si te gusta tu estilo. O sea, si te gusta, por ejemplo, si te gusta el aire libre, te gusta el deporte, no el campo, te gusta vivir a un nivel medio alto, voy a decir así, pues vete a jugar al golf, aprende a jugar al golf, por ejemplo. Es decir, ¿qué hábitos tienes? Si te gusta la espiritualidad, ve a donde hay charla de espiritualidad, desarrollo personal. Si te gusta el coaching, pues vete a donde hay charlas de coaching. O sea, ve a relacionarte donde está la gente que está lo que te gusta. Entonces, los hábitos tienen mucho que ver con las relaciones, para mí, ¿vale? Y si no, o te gusta viajar, pues ve de viaje y conocerás personas donde está. ¿Qué te gusta lo japonés? Vete donde hay lo japonés, vete a Japón, vete. Y al final tu hábito te va a llevar hacia las personas que comparten la vida, las relaciones. Aparte de la familia, que eso ya lo elegiste cuando viniste aquí a este planeta, y ahora pues hay que subsistir, ¿no? O hay que vivir, compartir con ella
aparte de los hijos, por supuesto, que esos te eligió a ti. Mm. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Em, ¿Cómo influye tu nivel de conciencia? Iría más allá de esto, de los hábitos y cómo influye, según estás tú, el relacionarte con otros. No. Es muy importante esto porque cómo yo me veía, esto me vale a mí para verme cómo yo me veía en otro tiempo y cómo me relacionaba y cómo me relaciono ahora. Antes interactuaba más con las personas, es decir, había mucho juicio, mucha crítica, estaba ahí. Mucho análisis. Sí, esa era la conversación. Me di mucha cuenta cuando empecé mi camino, me di mucha cuenta porque empecé a separarme o estas personas separarse de mí, porque ya no daba juego, ¿vale? Esto pasa. Empiezan a, empiezas a verte como que no entras en el juego, no das chisme, como dice mi hija algunas veces. No, no entras en realmente no entras en el drama. Te haces el observador del drama. Entonces, opinas desde ese lugar elevado, ¿no? Ya no estás ahí metida criticando lo que se está diciendo si están hablando de alguien, porque es que al final, cuando estás en este lugar, te das cuenta de que tú has estado ahí igualmente, ¿sabes? Entonces, te, te, te ves de que lo que estás viendo en otros, ahí has estado tú formando parte igualmente. Y ves tu cambio y ves ahora cómo te comportas ante eso. Entonces también empiezan a llegar personas que están en tu misma sintonía y te empiezas a alejar de esas personas que ya, pues ya no sintonizas igual. Y tienes esa compasión con los que son tu familia, porque porque aguantas ese tirón de ese rato, esa comida familiar, pero ya no te embarras ahí, ¿no? Ya no te metes en ese fregado. Ese Ya. juego, ese juego. Claro, la siguiente pregunta que era: ¿qué obstáculos encuentras en tu entorno social para mantener una vida más consciente? Pues efectivamente es eso, claro, muchas veces la gente me pregunta, o sea, ¿qué diferencia entre el juicio y el no juicio y estar hablando de una persona, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de una persona sin entrar en el juicio? La línea es muy fina, ojo, la línea es muy fina. Pero realmente, ¿qué diferencia? La pregunta sería: ¿qué diferencia entre el juicio y la valoración, ¿no? De las cosas? Por ejemplo, criticar a un empleado o valorarlo de alguna manera, hacer un valor, ¿no? Decir si es bueno, si es malo. Pero es que ese realmente es el reto en las relaciones. Pero está realmente en trabajar hacia un objetivo siempre. Porque el objetivo lo que crea es unidad. Sí, o sea, hacia un propósito, crea unidad. Si vemos la evolución de la familia, si la familia crece, por ejemplo, si es una familia que tiene un negocio común, ves que el negocio es el punto de encuentro de toda la familia, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, que nos vamos de viaje toda la familia, pues ese proyecto es un punto común. Es decir, todo lo que crea unidad en las relaciones ayuda, en vez de hacer como vemos en la sociedad ahora, que todos son separaciones, separatismos, separa todo, se pase siempre dualidad, 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 dualidad. Entonces, eso es lo que de alguna manera te dice si estás valorando o estás juzgando. Si estás yendo hacia una unidad, evidentemente, usando palabras compasivas y amables, entendiendo que todos somos uno y que aquello que creamos, pues aquello que decimos mal a otros, realmente es como nos hablamos nosotros, en el fondo, entendiendo eso,
pues que, claro, el obstáculo está en ver esa unidad, en tener, en comunicarte para tener claro hacia dónde vamos en la relación, ya sea en pareja, ya sea con tus hijos, ya sea, por ejemplo, los hijos decirle, es que en casa hacemos las cosas así por esto y por esto, por esto y por esto. Y dicen, ah, vale, ahora entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Es como ir a la montaña y no decirte dónde vamos. Es decir, vámonos. Lo mismo decir, vámonos a andar, poner las zapatillas, la mochila, venga, ala, venga, a las 6 de la mañana, venga. Que decir, chicos, mañana vamos a, esta semana vamos a escalar la montaña. Vamos a hacer esto, 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 esto. Y entonces dice, vale, bien, guay, va. O uno dice, pues no tengo ganas, pues sí. Entonces hay debate, hay conversaciones y demás, pero ya sabemos que el objetivo común es ir. Entonces el propósito de las cosas, de las relaciones, es muy importante. Que no tiene, que aunque no haya propósito, siempre lo hay de alguna manera, ¿no? Es decir, si hay una pareja, pues evidentemente se crea una nueva pareja, el propósito, evidentemente, es vivir una vida feliz, en amor, ¿no? Pero también eso a veces se disuelve y a lo mejor con el tiempo la pareja o la amistad se da cuenta que el interés que había pues ha desaparecido y por lo tanto no hay esa chispa o ese punto en común. Entonces, las relaciones están, para mí, están muy marcadas con conciencia, porque como he dicho, esto va de tener conciencia. Mm. Tú has hablado antes de la relación de la familia, estabas comentando. Estás viviendo una vida en unas relaciones con conciencia, es decir, sabiendo, pensando, siendo consciente de lo que está ocurriendo. Eso es vivir con conciencia. Estar despierto, estar presente 24 horas al día. Exacto. En modo observador, porque es que todo lo que vemos tiene una información. Cada cosa que se nos presenta tiene una información. Entonces, ¿cómo de exhaustivo vamos a ser? Yo todavía voy poco a poco em, creciendo en esta línea de decir, voy a darme todavía más cuenta, porque hay cosas que se me escapan, ¿no? Está en eso, en darte cuenta y cuando te das cuenta de eso, cuando estás aquí, cuando estás presente. Cuando estás presente te estás dando cuenta de lo que tienes delante. Cuando nos vamos, pues lo importante de eso es volver lo antes posible. Sí, pero cuando entras en el juicio, estás en una conversación, por ejemplo, con un amigo acerca de algo y entras en el juicio, ya te has ido. Es que lo notas, es que cuando estás despierto, sientes que ya te has ido. Exacto. Ya te has Sí, sí, sí. Mira, voy a aportar algo porque yo creo que es importante. Cuando yo empecé, me creía, fíjate qué cosas, pero creía que el juicio era algo muy difícil de que se fuera, de que tenía, estaba como diciendo, me tenéis que ayudar con esto, porque es muy complicado, muy complicado. Yo lo veía muy complicado, no hacer crítica de otro, no valorar un atuendo, un vestido. Fíjate la minucia de ver una ropa. Pues para mí, claro, eso ya era un juicio. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a poder con esto, no? Pedí asistencia con esto. A raíz de que pedí asistencia, es como que tuve esa asistencia rápidamente. Como tú lo quieres, lo vas a tener. Y desapareció. Como esa, una cosa que yo sentía que estaba ahí, que creía que iba a juzgarlo todo, ¿no? O estar en la puerta del colegio y estar viendo a alguien y juzgando su pelo o su prenda de vestir, ¿no? Como yo pedí esa asistencia y se me dio. Entonces quería aportarlo, porque yo sé que es complicado. Hemos tenido esta costumbre muy arraigada en nosotros, la hemos hecho nuestra. Ya. Entonces, Pero por eso, por la palabra valorar o juicio, crítica, evidentemente no es que sea mala el juicio o la crítica.
El problema es que te vas. No te vas, ya no estás en presente. Es decir, ¿qué propósito tiene esa observación que estás haciendo? ¿Sirve, construye, crea? No construye, no crea, pues evidentemente no pasa nada, das un paso, no das un paso atrás porque no se puede, pero sí es verdad que cambias la dirección y ya está, no pasa nada. Es que aquí hay una cosa importante, por eso los budistas hablan mucho de la compasión, que hay que ser compasivos, porque si tú estás observadora, estás consciente y hay personas que viven en esa bola de nieve que no pueden frenar, pues evidentemente juzgarla no tiene sentido, es simplemente tener compasión y la compasión en estos casos se hace mucho con el silencio. Realmente ser capaz de decir, bueno, la persona está viviendo su propia experiencia y hay que ser compasivos con ellos. Y entonces lo que hacemos, o le explicamos las cosas de nuestro punto de vista amablemente o directamente guardamos silencio porque entendemos que, como decía una persona que conozco, ahí no vas a sacar nada, no intentes ponerte a convencer porque no. Entonces el silencio es una gran herramienta para eso. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta porque ya nos acercamos a la hora, aunque el tiempo vuela aquí, que es una pregunta muy buena para acabar, que es ¿cómo puede el despertar de la conciencia transformar nuestras comunidades? Entonces, además estamos hablando de social, llegamos a la comunidad. Eh, ¿Cómo puede el despertar de la conciencia transformar nuestras comunidades, Sijana? Mejor dicho, ¿cómo lo está cambiando nuestras comunidades? Pues con nuestra presencia, de nuevo. Es que a veces no tenemos que hacer nada, simplemente estar. Hay veces que, bueno, a mí se me propuso esto, ¿no? Que observara cuando llego a un sitio. Tan solo observa qué pasa cuando llegas a un lugar, sea lo que esté sucediendo. ¿Qué pasa? Siente esto, ¿no? Pues nuestra presencia cambia ese lugar. Entonces yo creo que sería eso. Pero nuestra misión en estar presentes para, yo con esto lo hago con la mágica presencia, para que nuestra mágica presencia se comparta, no tener tanta conciencia de hacer, 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 sino entender que ya el hecho de estar, pues ya está aportando mucho en nuestro entorno. Y claro, las personas se benefician de que tú estés feliz, alegre, contento y al final te conviertes en un referente, porque la gente quiere estar con la gente feliz. Queremos estar con la gente feliz, queremos estar con la gente que nos aporta sabiduría, que nos aporta paz, que nos aporta ganas, chispa, que nos aporta ganas de vivir. Queremos estar con esas personas y luego las buscamos a la hora de hacer cosas. Eh, Ese es el reto, ¿no? Evidentemente despertar, yo lo resumiría para ir acabando, es ser tú mismo. O sea, llegar al punto de donde tú te escuchas y eres tú mismo, tú misma. Yo me dedico a eso a la hora de enseñar o dar cualquier tipo de servicio. Es ayudar a las personas a ser tú mismo, tú misma. Porque cuando eres tú mismo, tú misma, tomas tus propias decisiones y tu vida la construyes tú. Quizá al principio la vida se descoloca un poco, porque claro, tienes que ir como quitando, ¿cómo se llama este juego que vas poniendo, que tienes que ir quitando palitos a ver cuando se cae la torre antes? Tiene un nombre, no me acuerdo. Pues vas No me quitando acuerdo. palitos que sobran y ponte de, uy, se me cae, se desmorona la torre. Puede ser que te desmorone, pero si te desmorona es porque no estaba bien construida. Entonces, es empezar realmente a poner nuevos cimientos y eso se hace, como siempre he dicho, con las decisiones. Y para eso tienes que ser tú mismo, tú misma. Y eso realmente es el despertar de la conciencia también. Es quitarme todo lo que sobra, todo el ruido ese de la cabeza que no soy yo y empezar a descubrir quién soy yo y llevarlo a cabo con las decisiones, con los cambios. Por eso es normal que el despertar de la conciencia, que ya yo creo que todos los que están escuchando y tú ya lo sabes, pues hay gente que se va, amigos que desaparecen misteriosamente, gente que no te llama, gente que se enfada contigo, eh, ves películas diferentes, tu vida empieza a cambiar, porque claro, cambian tus hábitos, pues evidentemente cambian las personas que te rodean con esos hábitos.
exacto, tú cambias y es normal, forma parte del camino. Es que esto hay que verlo con naturalidad, pero todo el mundo, como digo yo, no está en el mismo, en la misma parada de autobús que siempre digo porque, y está bien, y hay que respetar esto, ¿no? Y por eso hay veces que se nos enfada la gente, pero es parte de la experiencia. Y el desapegarse de las personas, de las cosas, es algo natural. Hay que verlo así. Sí, pero es normal, es un proceso evolutivo de conciencia. Al final, el tema en cuanto a la transformación de la comunidad tiene que ver con, por lo que me he dicho, para mí, es sé tú mismo, tu comunidad necesita que sea auténtico, necesita que seas auténtico, auténtica. Hay ejemplos hay gente que dice, oye, pero ¿cómo puede ser que este tío o esta tía o esta persona tenga 1 millón de seguidores y mira lo que pone y mira que ya, pero es auténtico, es una persona auténtica y eso atrae mucho a la gente, el ser auténtico, y dan un servicio a su manera. Y eso es lo que la gente en las comunidades requieren, gente auténtica. Más hoy en día, cuando la mitad ya de los vídeos que ves, por ejemplo, en YouTube o una red social, pues son hechos por IA, que ya no sabes si es una persona o es una IA, que detrás hay una persona. Pero claro, ahora la gente dice, ¿y este quién es y quién no es? Es información valiosa también, pero claro, la gente ahora está buscando cosas auténticas, personas de carne y hueso. Porque ahora si nos fijamos, lo que está ocurriendo es que la gente está más escondida detrás de la pantalla. Incluso yo veo, por ejemplo, terapeutas que son grandes terapeutas online y cuando hablan les hablas de dar una charla presencial, le tiembla todo. Porque claro, se han hecho a la pantalla digamos que han creado un personaje detrás de la pantalla voy a decir, no sé, sí, que son auténticos también, ¿no? Pero cuando piensan en, voy a ponerme delante de la gente, voy a exponerme, voy a mostrar quién soy yo físicamente, tal como soy, están como que lo podría hacer perfectamente. Pero claro, esa exposición, ese miedo a la exposición a veces dice pues que realmente no somos tan auténticos como queremos hacer parecer, ¿no? Es que nos hemos creado un personaje auténtico. Sí, lo que prima hoy en día es ser, el ser tú, porque tú traes una luz propia, única, irrepetible, y solo hay uno como tú. Efectivamente. Qué pena que no seas tú, ¿no? Qué pena Exacto, exacto, que estoy aquí siendo único y no ser tú. Es como ser una estrella y no brillar. Vamos. exacto, ahí está, ser tú. No tienes que ser nadie más, sino tú, con lo que tienes, con tu gracia, con tu luz. De eso se trata. Efectivamente. Y como digo yo, muchas personas siendo ellas mismas dentro de un grupo se convierten en un grupo muy brillante, un grupo que es imposible que pase desapercibido. Y ahí yo creo que está la evolución de la humanidad en cuanto al concepto de comunidad, ¿no? Personas que se les ayuda a ser ellas mismas para que aporten todo su valor con mínimo esfuerzo, porque cuando eres tú mismo, tus dones se activan y hay personas que su don es sonreír, pero es que te alegran el día. Y a lo Es- mejor tú dirías, ¿qué hace esta persona en una empresa? Pues a lo mejor se pasaría, iría sonriendo a todo el mundo y la gente diría, si es que cada vez estoy esperando que pase este chico o esta chica solo para que me sonría. Y parece absurdo, pero no lo es. Porque esos son cosas del futuro, de que están por llegar. El buen, gran futuro que está llegando, que ya ha llegado, que ya está aquí. O sea que, bueno, si Hanna, podemos estar aquí un mes, nos han faltado muchas preguntas, tenemos para más programas Sí. para repetir. Yo creo que repetiremos seguramente. Hay muchas cosas por responder. Un placer conversar contigo, compartir este rato.
Un placer compartir este rato con todos los que nos estáis escuchando. Eh, Espero que os haya gustado, estoy seguro que sí, porque esto es auténtico. No, no hemos querido hacer lo más auténtico posible. ¿Qué más te gustaría decir antes de cerrar acerca del despertar de la conciencia? Bueno, pues que yo os animo a que os subáis a este barco, a este tren, como lo queréis ver, que es donde os lleva a una vida plena, maravillosa. ¿Qué más? Es que todo cambia cuando tú cambias. Efectivamente, todo cambia cuando tú cambias. Pues dicho esto, muchas gracias a todos, disfrutonas y disfrutonas. Gracias a todos por estar aquí. Un placer. Nos veremos pronto. Ana Nasa, gracias por todo. Gracias a Ananasa, Ana Nasa Sijana, las estrellas. Un placer tenerte, compartir este rato contigo. Yo soy el que dirige, pero realmente la charla la ha dirigido Sijana. los dos, los Maravillosa dos. lista de preguntas hemos compartido, nos hemos complementado, el propósito es lo que importa, como decíamos, estamos caminando hacia el mismo propósito y esto ha hecho que esta charla sea más fácil, mucho más fácil de lo que podría haber sido. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao.